Saludo a la distinguida audiencia, al autor de las publicaciones que nos reúne acá, a Carlos, a Fernando, a Roberto, a las representantes de la editorial. Es una satisfacción, un gusto, pero sobre todo un honor comentar los ensayos, que es la parte que me toca, de una persona a quien en los tiempos actuales se le puede decir doctor Mansilla, y con mayúsculas. Los ensayos, que son parte del segundo tomo, escritos en diversos periodos, desde los años 70 hasta hace 3, 4 años. Me llamó la atención la seriedad del trabajo intelectual, académico y metodológico. La bibliografía de los ensayos contenidos en el segundo tomo son actuales, pertinentes y hábilmente utilizados como apoyo para el análisis del ensayista. La visión crítica del doctor Mansilla asume una postura imaginativa, constructiva, pero no por eso radical en sus observaciones. Las argumentaciones que desarrollan estos ensayos se desarrollan en 3 planos. Uno, a nivel general, de reflexión sobre temas mundiales, aunque él intenta restringirlo al ámbito que él mismo define como occidental, el pensamiento occidental, a nivel regional, y culmina los ensayos con trabajos referidos a Bolivia, en aplicación estricta de los conceptos desarrollados. Es un discurso conceptual, es cierto, pero también genera nuevos conceptos y nuevas categorías por su formación filosófica. Se combina desde el punto de vista filosófico argumentaciones sociológicas, politológicas, históricas, antropológicas y en una de las partes literarias. El primer ensayo del doctor Mansilla plantea un concepto innovador. Nos propone reflexiones sobre el preconsciente colectivo, como una hipótesis innovadora constituida por, según él, pautas de comportamiento, valores de orientación, ideales normativos, impuestos desde el exterior e internalizados durante un largo proceso prelógico. Este concepto de preconsciente colectivo lleva durante los primeros ensayos a una interesante reflexión para averiguar el origen de las pautas de comportamiento, el alcance e intensidad en las diferentes capas de la población, sus modificaciones, las ideologías que las justifican, los mecanismos de gratificación y penalidades que utiliza este preconsciente colectivo para consolidarse. A partir de este concepto, analiza varios temas de debate como el modernismo, el posmodernismo y lo premoderno, la naturaleza ambivalente del ser humano, las complejidades del comportamiento individual y colectivo, los procesos de homogeneización, disciplinamiento y modernización, y aquello que Hannah Arendt llamaba como la comprensión del mundo, el entendimiento del mundo en sus distintas complejidades y su relación con la religión. En el segundo bloque de ensayos, el doctor Mansilla trabaja el tema de la religión como fuente de sentido y origen de la cultura. Él nos propone entender la religión como un apoyo y paradigma y ejemplo en el cuestionamiento del ser humano. Es decir, reducir ese terror primigenio que el ser humano tiene y dar sentido a los deseos, a los anhelos y a los propósitos del ser humano. Trabaja el pensamiento religioso en su búsqueda para ayudar a comprender los límites del mundo, de nuestra mente, de la soberbia humana sobre la naturaleza y la sociedad. De forma particular, después de estas reflexiones generales, aplica estos conceptos y categorías a la explicación y al análisis de la complejidad del mundo islámico, el pensamiento religioso, la ecología, la justicia, la religiosidad popular, sobre todo de nuestra región, la influencia de la religión en la intolerancia, el dogmatismo y el rechazo del otro. La intolerancia y el autoritarismo son temas
que atraviesan los ensayos planteados en este segundo tomo. En el otro grupo de ensayos se ocupa el doctor Mansilla del tema de la coca y los intereses que están detrás de ella. Critica la condena retórica y la prohibición formal legal, como él lo llama, y la tolerancia fáctica de la producción de la coca excedentaria. Hay interesantes argumentos y reflexiones sobre la legalización de las drogas y su despenalización. El doctor Mansilla es crítico sobre estos planteamientos, pero hace un análisis muy detallado y bastante bien informado sobre los pros y contras de este debate. Hay una parte estrictamente literaria que es bien interesante, me llamó la atención, porque es un grupo de ensayos que reivindican el arte y la literatura. Mejor que yo, él lo explica en sus propias palabras, dice que cito: la literatura y las artes, dice el doctor Mansilla, las realmente buenas y perdurables, representan la forma más noble y elevada de la creación humana, la única que merecería sobrevivir a la conclusión de nuestra historia sobre la Tierra. Fíjense la trascendencia y la importancia de la reivindicación de la literatura y las artes, junto a un análisis bastante imaginativo y crítico sobre Borges, Schiller y Hannah Arendt. Hay otro bloque de ensayos sobre violencia política, concretamente sobre Colombia y el Perú. La Colombia de las FARC, el ELN, y el Perú del Sendero Luminoso y el MRTA. A partir de informaciones bibliográficas, entrevistas, fuentes periodísticas, el doctor Mansilla no solo se queda en el análisis de los datos, sino intenta, al igual que la vieja pretensión de Max Weber, de averiguar las motivaciones profundas que están detrás de los comportamientos de los seres humanos, en este caso de quienes han optado por la lucha armada. Se ocupa de analizar la cultura política de la violencia, como se llama, su origen, el desarrollo y el carácter conservador de esta postura y su desconexión y la desconexión que plantea estructuralmente entre fines y medios. El doctor Mansilla en estos ensayos busca varias causas. Es muy crítico con explicaciones unilaterales o unicausalistas de estos complejos fenómenos. En este bloque me llamó enormemente la atención el apoyo formal, bibliográfico, hemerográfico que cuenta en soporte de sus argumentaciones. En la parte ya final de sus ensayos, plantea en forma de diálogos, 9 diálogos de 3 personajes, una persona de pensamiento liberal, moderada, una marxista y un postmodernista. En forma de diálogo analiza varios temas que atraviesan los ensayos de esta publicación. Luego de esta reflexión general, de analizar los pensamientos de Lukács, Merleau-Ponty y otras ideologías sobre las causas centrales, estructurales y subjetivas de la mentalidad, dirían los franceses o algunos otros del imaginario de nuestras sociedades que justifican y desarrollan estos pensamientos autoritarios y antidemocráticos, llega a focalizar sus análisis en la nación boliviana y, como él llama, los rasgos del carácter conservador de nuestro país. A partir del pensamiento de Alcides Arguedas y sobre todo las complejidades de la formulación del cholo en Pueblo Enfermo, Felipe Mansilla desarrolla un innovador proceso crítico para superar las enormes limitaciones que Arguedas lo planteó en su tiempo, a partir de un pensamiento bastante biologista, fundamentalista, que marcó lamentablemente a la intelectualidad boliviana y del cual todavía muchos no nos liberamos. El doctor Mansilla reflexiona sobre la mentalidad conservadora y señala, como una invitación bastante provocativa,
que las fuentes y los reductos de este pensamiento conservador, sobre todo, están en los sectores campesinos, el movimiento sindical, los partidos de origen marxista, socialistas y revolucionarios, las fuerzas del orden público, los intelectuales de pensamiento izquierdista, nacionalista, indigenista e indianista. Estos adjetivos son del doctor Marsilla. Y culmina con un grupo de ensayos interesantes sobre el posmodernismo. Él asume una postura crítica y realmente es una invitación fecunda para analizar los aspectos del posmodernismo que influye en nuestro país y en el pensamiento contemporáneo. Concluyo estas palabras destacando y valorando los trabajos del doctor Mansilla, que desde mi punto de vista es uno de los raros intelectuales que ha resistido el soplo del viento de uno y otro lado. En una sociedad donde es muy fácil y muy cómodo acomodarse a las circunstancias del tiempo, pero desde que lo conocí, él se ha mantenido en su pensamiento, en sus criterios y en la validez de sus argumentaciones. De pensamiento liberal, he tenido el gusto de conversar y discutir con él, destacar las coincidencias, nuestras diferencias, pero es un placer conversar, discutir sobre sus obras, su pensamiento. Así que este ensayo me parece que efectivamente recoge una parte de su trabajo intelectual y concluyo nuevamente. Aquí sí estamos ante un auténtico y genuino doctor. Muchas gracias.